Listo, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver sobre movimientos sociales y revoluciones en Latinoamérica. Como en anteriores clases ya vimos sobre las independencias más que todo que sucedieron en Latinoamérica, que es donde nosotros vivimos más que todo. Ya haciendo resumen desde las clases anteriores, hemos visto desde la prehistoria, desde los imperios, tanto desde Egipto, Mesopotamia, India, China, o ya en esta última semana nos vamos a enfocar en Latinoamérica, que es donde vivimos. Vamos a ver cómo ha sido la resistencia indígena más que todo, y las revoluciones que han surgido. ¿Qué son los movimientos sociales y las revoluciones? Un movimiento social es un grupo organizado que busca un cambio político, económico o social. Nosotros ya hemos presenciado, porque Ecuador es un país que lastimosamente, para mi criterio, ha vivido en constantes manifestaciones. Siempre ha sido así, desde la historia lo ha dictado. Desde los años 80, 70, siempre ha sido protesta, siempre hay una en cada década. La más reciente, si recordamos, pasó en el 2022, antes en el 2019. Es constante, no hay digamos, una igualdad de ese tema. Una revolución es un cambio radical en el sistema de un gobierno o en la sociedad. Nosotros tenemos varias revoluciones aquí en Ecuador, que si ponemos las más principales, está Eloy Alfaro, por ahí la Revolución Juliana, si hacemos memoria. Después de la dictadura militar vino Jaime Rodríguez Aguilera, de ahí ya vino la democracia. En fin. En América Latina han surgido varios movimientos, desde la resistencia indígena hasta las luchas actuales por los derechos humanos, más que todo. Ahora ya se enfocan también en el medio ambiente, antes no lo hacían, antes era más por el tema económico. Primero, la resistencia indígena. La resistencia indígena viene desde la conquista europea, como nosotros ya vimos en las anteriores clases. Ellos se resistieron a ser invadidos por la conquista, más que todo de España, que es lo que nos afectó a nosotros. ¿Ya? Los pueblos indígenas se enfrentaron a los colonizadores en rebeliones como, primero tenemos la revolución aquí en Latinoamérica, la revolución de los mapuches en Chile, que fue en el siglo XVI. También tenemos la resistencia de los mayas en Yucatán en el siglo XIX. No es hace mucho, 300 años, nomás 400. Por acá en el sur, por Perú, tenemos la revolución de Tupac Amaru II en 1780-1783. ¿Qué pasó? Que fue una sublevación indígena contra el dominio español en el virreinato del Perú. Si nos acordamos en la anterior clase, vimos los diferentes tipos de virreinato que teníamos en ese entonces, donde los indígenas buscaban más justicia para ellos, pero fueron capturados y ejecutados, así como la mayoría de indígenas. Ya vimos que casi murieron 23 millones de indígenas en esa época. Por ejemplo, hoy en día Tupac Amaru es un símbolo de lucha indígena en América Latina, no solo en el Perú. Las revoluciones de independencia. Tenemos las causas. ¿Por qué surgieron estas revoluciones? Más que todo fue el reprimimiento a los indígenas. Primero teníamos la desigualdad social y explotación de los indígenas y criollos. Los españoles los seguían explotando. La influencia de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Y ahí es como que se inspiraron, todos se juntaron, todos los indígenas a decir, no, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Aunque a causa de esto, algunos países todavía siguen pagando esa deuda externa que se llamamos, siguen pagando a Inglaterra, por ahí España, por ahí Estados Unidos, que nos ayudaron, nos daban dinero más que todo. Aquí tenemos los movimientos destacados, por ejemplo, que tenemos a Simón Bolívar, que fue el liberador, digámoslo así, de la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde fue él principalmente. Y él, recordemos, Simón Bolívar era un soldado venezolano, pero igualmente era un criollo, ¿ya? Luego tenemos a José de San Martín en Argentina, Chile y Perú, que él ayudó a dar la revolución más que todo. Miguel de Hidalgo y la lucha por la independencia de México. Así que diferentes tipos de criollos que se rebelaban ante el abuso de los españoles, pero en sí ellos buscaban su beneficio propio porque eran eran criollos. Ya no es que ellos no querían perder el poder, digámoslo así. ¿Ya? Si recordamos, Simón Bolívar luego fue dirigiendo, luego ya falleció antes de ver su gran sueño que era la Gran Colombia. Gran Colombia no duró mucho, pero por ahí dice la historia que fracasó más que todo.
Un ejemplo es la independencia no trajo igualdad para todos, ya que indígenas y afrodescendientes siguieron siendo marginados. Y hasta la actualidad se da ese caso. A los indígenas y a los afrodescendientes los excluyen muchos aquí, los juzgan, son víctimas de racismo y lo que vemos a diario, porque eso se da constantemente. Las principales independencias que tenemos aquí en Latinoamérica, primero es la Revolución Mexicana, que sucedió en 1910, 1920, fue la causa la dictadura de Porfirio Díaz y la desigualdad social. No estaban contentos, digamos, el pueblo no estaba contento y se levantó. La falta de derechos para campesinos y obreros. ¿Ya? Las consecuencias, se promulgó la Constitución de 1917 con derechos laborales y reformas agrarias. Esto iba influenciado para toda Latinoamérica, que iban viendo cómo los demás sí podían cambiar esa constitución que solo les favorecía a las clases altas, por decirlo así. Surgieron figuras como Emilio Zapata y Pancho Villa. Por ejemplo, Tierra y Libertad fue un lema de los zapatistas, quienes luchaban por reformar una reforma agraria que favorezca más que todo a los dueños de los terrenos, a las fincas. Ellos querían beneficio, ellos, como vemos, siempre buscaban un beneficio para ellos mismos, nunca un beneficio social, y eso que eh, se hacían llamar como eso mismo. Luego tenemos la Revolución Cubana, 1959, que causó la desigualdad social y que la corrupción del gobierno Batista. Luego fue influenciada por el socialismo y el descontento popular. De ahí aparecieron los líderes que conocemos ahora y a veces los relacionamos con el socialismo. Ya en otras clases vamos a ver esos temas, el socialismo y capitalismo. Por ejemplo, los líderes que siempre estaban ahí era Fidel Castro, que era muy famoso, falleció hace poco, Ernesto El Che Guevara, que es una imagen clara, representativa de Cuba, y Camilo Cienfuegos. Pero el que más destacó aquí es Ernesto Che Guevara, que él falleció durante esa guerra. Y por eso Fidel Castro siempre tomaba el lema que Che Guevara decía, hasta la victoria siempre. ¿Ya? Y en sí era una revolución social de modo socialista más que todo, ¿ya? Las consecuencias: se estableció un gobierno comunista y se nacionalizaron empresas, es decir, el Estado tomó el poder de esas empresas que tenían y se fue decayendo más que todo el riesgo país y ya nadie quería invertir en este país porque tenía miedo que el Estado les quite todo. Eso pasa cuando hay un régimen socialista. Un impacto es que inspiró a otros movimientos de izquierda en América Latina. Si nosotros vemos por ahí en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, antes, hace 10 años, aquí también Rafael Correa, eran inspirados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que lo tenían como visionarios, lo tenían más que todo. Las ideas no son malas, pero es muy difícil en la aplicación de la vida real. No se puede ver. Un ejemplo claro es la Revolución Cubana, influyó en otros movimientos sociales como la guerrilla en Colombia y en Nicaragua, que vemos cómo se fragmentan y hay guerras por el poder más que todo. Luego tenemos aquí, recordemos de nuestro país, que la lucha por la independencia sucedió en 1809, por ahí el 10 de agosto, si nosotros recordamos, es el primer grito de la independencia y nos damos cuenta que Quito fue la primera ciudad en América Latina en proclamar su independencia. Por eso le dicen Quito, luz de América, ¿ya? Luego tenemos la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, que fue dirigida por Antonio José de Sucre bajo las órdenes de Simón Bolívar. Igual Simón Bolívar seguía dirigiendo desde Venezuela, les mandaba así a, a diferentes países. Los resultados fue que Quito fue liberado del dominio español. Y de ahí, de eso pasó Ecuador, se unió a la Gran Colombia, hasta convertirse en república independiente en 1830. De ahí nosotros nos independizamos como país, ¿ya? Luego tenemos las revoluciones en Ecuador y sus movimientos. ¿Qué tenemos aquí? La revolución liberal es la que más resalta aquí en Ecuador. Era un movimiento que transformó el Ecuador y la política socialmente y fue liderada por Eloy Alfaro. Si nosotros recordamos, es uno de los presidentes más nombrados, igual que por ahí si nos vamos más antes, por ahí está Vicente Rocafuerte, pero él hizo una revolución así que digamos, fue Eloy Alfaro.
que él buscaba modernizar el país, reducir el poder de la iglesia y promover la educación laica, o sea, que no tenga nada que ver la, la religión, porque antes tocaba, era obligado ser católico, ahora ya no importa, ahora puede entrar a cualquier institución, cualquier religión. Los principales cambios que hizo esta revolución fue la separación de la iglesia y del Estado. La iglesia ya no estaba involucrada ahí, le separó. La iglesia es solo para la religión y se fue para un lado y el Estado para otro. Luego construyó el ferrocarril trasandino, lo terminó más que todo, porque si lo recordamos que lo inició Vicente Rocafuerte, creo, si no me equivoco, si no pueden corregirme, pero él lo terminó de construir. Si nos damos cuenta, unía Quito con Guayaquil, iba pasando por toda la sierra conectando eso. Luego abolió los tributos indígenas y la esclavitud, o sea, le quitó la esclavitud a este país, hizo reformas a la educación y derechos civiles. Por ejemplo, Eloy Alfaro fue derrocado en 1912 y asesinado en la hoguera Bárbara, pero su legado sigue vivo. Y nosotros recordamos cómo lo mataron. Eloy Alfaro fue arrastrado por carretas, por caballos, por toda la vía a Quito para arriba. Lo fueron arrastrando. Y no fue una muerte feliz para alguien que luchó tanto, porque le decían el viejo luchador. Recordemos que Eloy Alfaro, eso sí, nunca llegó por elección popular. Siempre tuvo dos periodos presidenciales y llegó ¿cómo les digo? Como protestar y llegó al poder. Le quitó el poder al presidente que estaba ahí. Luego tenemos los movimientos indígenas y campesinos aquí en Ecuador. Vemos que tomaron fuerza los movimientos indígenas. Y si nos damos cuenta, hace poco siguen teniendo un poquito de fuerza. Y eso que solo se ha reducido esa población indígena ya es el 14%, porque en las elecciones recientes solo tuvieron el 5%, porque se va reduciendo la población indígena. Primero tenemos la creación de la CONAIE, que fue en 1986, que ellos luchaban por la defensa de los territorios indígenas y la autonomía, porque ellos querían seguir siendo con sus reglas, más que todo en sus estados. Y hasta ahora se da eso, por ejemplo, en provincias centrales como Chimborazo, Cotopaxi, ellos aplican la ley indígena, como decirle así, le siguen castigando así y luego le entregan al policía. Es parte, están fusionadas esas dos luchas, por ejemplo, así, porque tienen autonomía ellos aún. También han liderado protestas contra gobiernos neoliberales. Aquí en Ecuador, no, no, a la mayoría no les gusta los gobiernos liberales que le decimos los capitalistas, ¿ya? Recordemos las protestas de octubre de 2019, que es lo poquito más reciente, que eran la eliminación de los subsidios a los combustibles, como protestaron por una semana, vinieron acá, vinieron aquí, todo, destruyeron todo. Las consecuencias es que el gobierno tuvo que derogar ese decreto. Recordemos que llegaron a un acuerdo que no se debería quitar el subsidio y todo eso. Es el ejemplo claro que en 2019 fue un ejemplo de resistencia popular, eso sí, popular, porque si nos vamos al tema económico es una gran desventaja tener subsidio. Los desafíos actuales de los movimientos sociales, primero es la desigualdad económica. A pesar de los avances, la pobreza sigue siendo un problema. Y eso es en la gran mayoría del país. Se quiera el 70% de los ecuatorianos, la mayoría es clase obrera, por decirlo así. Son muy poquitos los que tienen el nivel alto, la clase alta que se llama, el 1%. Luego está la clase media y la clase baja. Luego tenemos la violencia y la represión. Muchos movimientos sociales son reprimidos por gobiernos y fuerzas de seguridad. Recordemos que aquí en Latinoamérica, más que todo, somos muy populistas, nos dejamos llevar. Luego tenemos también revoluciones por el cambio climático, que son movimientos ambientales que luchan en contra de la deforestación y la contaminación. Esto vemos muy a menudo. Principalmente a mí se me viene a la cabeza Yacu Pérez, si lo hemos escuchado. Él defendía mucho el tema del agua. A mí lo personal sí, comparto, hay que defender la lucha un poquito del ambiente. También tenían las protestas del Yasuní para que no se explote. En las anteriores elecciones, si recordamos, hasta hubo una consulta popular aquí en Quito
no explotara por ahí Nanegalito, ¿ya? Esas luchas se consiguen un poquito, no le interesa casi a la gente proteger el ambiente, más le interesa el dinero, como así. Un ejemplo claro es la lucha por la Amazonía, que es la clave de la protección del medio ambiente. Recordemos que desde 2010, más que todo, comenzaron a nacer esos movimientos ambientalistas que protegían al medio ambiente, de que no se ha explotado por ahí. Recordemos que el gobierno de Rafael Correa hizo algo para juntar dinero para que no exploten el Yasuní TT. En fin, muchas cosas. Al final y al cabo lo explotaron, así que no pasó nada con esa defensa. En conclusiones, tenemos que los movimientos sociales han sido clave para los cambios en América Latina. Siempre han sido un poquito sociales, pero es parte de nuestra cultura. Tenemos que desde la resistencia indígena hasta las luchas actuales han transformado a la sociedad. En el futuro depende de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y más que todos los ambientales, porque si vemos cómo los cambios climáticos está afectando y ya somos parte de eso ya. Si vimos, no teníamos luz y se ve causa de los cambios climáticos, la globalización y eso que nosotros no somos un país contaminador, pero la contaminación de las grandes industrias, de los grandes países afecta a todo el mundo. Ese es el cambio climático. Y thank you. ¿Alguna pregunta? No, vamos con el de Sí, Lisen, buenas noches. Lo que pasa es que quería saber Liz. cómo estoy en los deberes, si me falta algo, por favor, ¿me puede ayudar? Ya vamos ahí. Yo también, Liz. Oye, casi se caes. El deber que era para el domingo ya era que suban. Otro deber, investigar, dice. A ver, Ay, trabajo autónomo, el deber de hoy es la clase número 6. Dice, investiga un movimiento social en tu país y explica su impacto. Ahí tiene que hacerlo en mínimo 2 hojas, puede ser a computadora o a mano, no hay problema. Tiene que investigar un movimiento social, puede ser cualquiera. Aquí en Ecuador hay como 20 movimientos políticos, hay de sobra para escoger. Por ahí tenemos los más conocidos, que ahorita está ADN, el ERC, Pachacuti, hay muchos movimientos sociales, de eso tiene que usted escoger uno o lo que usted a quien apoye y explique su impacto, es positivo, pero es ese de negativo, fuera, y la carpeta. ¿ya? Ay, Ese es el llevé que me 30. falta, Lisen, el movimiento que usted me se hizo, movimiento político, eso es lo que Llevé, tengo que hacer. puse la Sí, carpeta. cualquier movimiento social que usted quiera hacerlo, porque todos los de aquí son movimientos sociales, más que, a ver, la tarea Algo 5 más. todavía no la sube, Rocío. ¿Cuál? Desde el día viernes que les dije, investigue una ciudad latinoamericana y cómo la colonización influyó en su cultura y arquitectura. Ya hice el ejemplo aquí que fue de Quito, ya, o de Cuenca, o de Oh, Cusco, de cualquier ciudad tenía que investigar sobre su cultura y su arquitectura, que era de lo que vi. de la cultura de cualquiera de las ciudades tengo que subir. Sí, de Ay, las Dios ciudades mío. principales, donde haya influencia de arquitectura colonial. Ya, Mm, ya, profe, mi, Lisen, ya le subo. profe, Ya, mi deber sí llegó. sí, sí está, ya le califiqué. La Mm, tarea 6 que es para el día de mañana, tienen que investigar un movimiento social que esté aquí en nuestro país y explicar su impacto. Por ejemplo, aquí nosotros ya vimos en las anteriores elecciones cuántos movimientos sociales habían. Si se dieron cuenta, habían como 16 para elegir un presidente. ¿Se acuerdan? Ya, Tienen que escoger uno y explicar su impacto, ¿ya? ¿Para qué no, por qué deberían seguir ese movimiento social o algo así? Eso ya es de su opinión personal. ya. Ya. Eso nomás es mínimo 2 hojitas, si quiere una, donde me explique por qué eligió ese movimiento social.
Por ejemplo, puede ser Pachacuti, como ya mencioné, Pachacuti, ADN, creo, hay un montón, hay sin fin de movimientos aquí en Ecuador. Ya, Eso es, Y si cojo o de sea, me comer, falta tres deberes, dice. Ay, ay, ay. sí, tiene que ir revisando. Usted misma Ya, trabaja autónoma y usted se va dando cuenta. ya dicen Está siendo, numerado todo. ya, ya, Para mañana es la tarea 6. ya. está Ya. mucho. Movimiento social, cualquiera de los movimientos que tenemos aquí en nuestro país. Sí, acuérdense que hay como 16. Ah, Ya. ¿otra pregunta sobre el deber o algo? No, 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 Ya. Entonces está 16. entendido. Entonces hay que investigar un movimiento social y explicar el impacto, por qué lo elegí y cosas así. Puede ser una hojita, no hay problema. Yo le puse mínimo 2 para que argumenten su respuesta. Entonces nos ya vemos dice. el día de mañana. Este deber igual lo pueden hacer a Word o a mano y lo suben al deber, como siempre lo han hecho, y yo les Ya, calificaré. ya dicen gracias. Listo. Hasta Mañana, mañana. hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.